Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas. Dios habló a mi corazón hoy a la mañana y quería compartir dos versículos del libro de Oseas que están en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Oseas, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En los años, en el tiempo que profetizó el profeta Oseas, fueron años muy tristes y de mucha incertidumbre. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un rey que se llamaba Jeroboam, que dice la palabra de Dios ahí en Primera Reyes, en el capítulo 14, versículo 16, que no solo él había pecado, sino que había hecho pecar a su pueblo. Era un gobierno que no solo vivía en pecado, sino que dictaba leyes y hacía actos en los que llevaba al pueblo a pecar. Fueron tiempos muy, muy duros, y en ese tiempo duros Dios levantó profetas, entre ellos el profeta Oseas. Y el profeta Oseas tiene una particularidad: es una ilustración en vida, ¿no? A veces cuando alguien hace una ilustración dice, bueno, hablo de tal cosa y hago una ilustración o una parábola. Sin embargo, la misma parábola era Oseas. Oseas, para mostrar la infidelidad de su pueblo, se casó con una mujer que le fue infiel. Y cuando Dios le habló de eso, le dijo, bueno, mi pueblo también es infiel. Y el ejemplo de Oseas y de su mujer llamada Gomer habla de la infidelidad de un pueblo hacia Dios. Pero también el libro de Oseas nos habla del hermoso corazón que tiene Dios. Cuando Campbell Morgan, que fue un gran expositor de la Biblia, quizás uno de los más grandes expositores de la Biblia, escribió el comentario al libro de Oseas, buscó un título para ponerle. Generalmente cuando uno va a una librería y compra un comentario de un libro, dice comentario del libro de Oseas, o de Juan, o de el Apocalipsis. Sin embargo, Campbell Morgan le puso como nombre al comentario al libro de Oseas el corazón de Dios. Porque él vio, al estudiar ese libro y al leerlo y releerlo, vio el corazón palpitante de Dios por su pueblo, por nosotros. Un corazón que ama. Y la tristeza de ese corazón por un pueblo que estaba distraído. Un pueblo que había dejado la comunión con Dios y había seguido a este rey en sus malos actos y en su pecado. La pregunta, hermanos, es: Oseas profetizó en un tiempo muy duro, un tiempo donde Israel estaba siendo invadida, donde había problemas inclusive con las cosechas, y uno se pregunta, ¿cómo hace Dios para hacer reaccionar a las personas? ¿Qué hace Dios para que nosotros volvamos en sí como el hijo pródigo? Para que podamos entender que la vida va más allá de las posesiones, más allá de tener algún disfrute personal, más allá de los hobbies o de tantas cosas. ¿Qué hace Dios? ¿No? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo actúa la gracia de Dios en nuestras vidas para darnos a entender que lo necesitamos a Él? Que nuestra familia necesita a Dios, que nuestro pueblo, que nuestro barrio necesita a Dios, que nuestro país necesita a Dios. Dios tiene a la iglesia, Dios tiene los que anuncian el Evangelio, pero muchas veces el pueblo rechaza eso. Y muchas veces nosotros los cristianos es como que nos enfriamos y como perdemos de vista el objetivo
y lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra vida. Perdemos el propósito, la misión que Dios nos ha dado como cristianos. Volvamos a releer el capítulo 14 de Oseas y dice, hablando de Gomer, ¿no?, de la mujer que había sido infiel a Oseas y cómo la trata Dios, ¿no? Y dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Acá Dios hace algunas cosas y podemos ver algunas cosas de cómo la gracia de Dios actúa en nosotros para que volvamos de nuestros malos caminos, para que recapacitemos, para que consideremos el valor que tiene nuestra vida como hijos de Dios, para que entendamos que lo más importante en nuestra vida y en la vida de nuestra familia es la comunión con el Señor. Y lo primero que hace el Señor, ¿no?, es atraernos. Dice, los atraeré. En otras traducciones, esa palabra quiere decir los seduciré, ¿no? Como el novio seduce a la novia. No es como que Dios atrae a su pueblo para que se vuelva a Él. Atrae a su pueblo para que nosotros pasemos tiempo con Él. Como que nos habla al oído, como que nos habla con palabras suaves, como que nos dice que nos ama y que lo necesitamos. Porque muchas veces, hermanos, Dios pierde el atractivo para nosotros, porque nos enamoramos de otras cosas, o buscamos otras cosas, o hay otras cosas que nos atraen. Y ese Dios hermoso y maravilloso que nos ama, parece como que pierde el atractivo. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios por medio de su Espíritu Santo? Nos atrae, nos llama, nos dice que quiere estar con nosotros, que quiere pasar tiempo con nosotros, que nos volvamos en algún momento tuvimos. Porque nos pasa, hermanos, nos pasa. Nos pasa que muchas veces miramos para atrás y decimos, ya no oro como antes, ya no adoro al Señor como antes, ya no me apasiona leer la palabra como antes, ni servirlo como antes. Y la vida pasa y todas las cosas que tenemos que hacer, las ocupaciones. Yo siempre digo la zanahoria con el burrito, ¿no? Andamos corriendo detrás de esa zanahoria que nunca llegamos a alcanzar. La vida a veces nos va llevando por caminos que nos alejan del Señor. Pero la gracia de Dios nos atrae, nos busca, nos habla para que podamos entender, nos inquieta para que podamos volver a mirarlo a Él. Y cuando lo miramos a Él, podemos ver toda su belleza, todo su amor, sentir su corazón y reenamorarnos de Él. Como el Señor le dijo a una iglesia, ahí en Apocalipsis, perdiste tu primer amor, volvé a reenamorarte de mí. Pero hermanos, necesitamos volver a ese primer amor. Dios lo sabe, por eso dice la Biblia, los voy a atraer, los voy a seducir, voy a hablar a su corazón. Mi Espíritu Santo estará inquietándolos, molestándolos, para que puedan volver a considerar la relación que tienen conmigo. Lo segundo que Dios hace, está ahí en ese versículo 14, dice que nos llevará al desierto. Y no hay nada más, más vacío que el desierto. No hay nada más vacío que un desierto. En un desierto no hay nada y en un desierto no crece nada. No hay nada para invertir, no hay nada para entretenerse, no hay nada para consumir ni para distraernos. En el desierto solo está Dios y nosotros. En la Biblia aparecen muchos momentos donde personas fueron al desierto y se encontraron con Dios.
pienso en el profeta Elías, pienso en Juan el Bautista, pienso en nuestro Señor Jesucristo, en esos 40 días en el desierto, donde Él venció las tentaciones y se preparó para el ministerio que iba a tener, el desierto. Y cuando hablamos del desierto, también nos hace pensar de el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Ahí en el desierto, cuando tuvo que ir por el desierto durante tantos años, y ahí siempre estaba la nube que los protegía, el maná que los alimentaba, el agua que saciaba la sed del pueblo de Israel. En el desierto está también el Señor. En el desierto está el refugio, está la protección y está la provisión de nuestro Señor. ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? Creo que en estos tiempos donde quizás atravesemos un arduo desierto, donde tengamos situaciones difíciles, ya se está viendo quizás las situaciones económicas o los problemas, Dios quiere atraernos al desierto para hablar con nosotros y para estar con nosotros. Y en el desierto también aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a depender. Lo otro que hace la gracia de Dios sobre nuestra vida en los momentos de incertidumbre, de prueba, de temor, es hablarnos al corazón. Me encanta esta frase. Hablarnos al corazón. Entrar hasta el lugar más recóndito de nuestro ser, donde ocultamos todas las cosas, y hablarnos ahí. Llegar a nuestro corazón y el Señor con su corazón hablar al nuestro y llegar a nosotros. Es una frase hermosa, ¿no? Y al hablar de Gomer, que era una mujer que había sido infiel, que quizás se mantenía en ese pecado, ella pensaría, ¿cuántas veces me hablaron de amor, no? Los amantes que ella tenía. Sin embargo, nadie le hablaba al corazón. Solo Dios le hablaba al corazón. La atraeré, la llevaré a un lugar tranquilo para que pueda tener comunión conmigo y le hablaré al corazón. ¿Estamos escuchando la voz de Dios entre tanto ruido? Tanto ruido que hay, hermanos. Tantos noticieros, tantos diarios, tantos videos en los WhatsApp, ¿no? Donde a veces aparecen personas que dicen, no pasa nada, está todo bien, y otros más tremendistas que dicen, se viene el fin del mundo, y nosotros ahí, con todo ese ruido. Miren, si escuchamos a nuestro corazón y bajamos un poquito, entre todo ese ruido vamos a escuchar la voz de Dios que quiere hablar con nosotros, que nos quiere decir, deja un poquito la internet, deja de mirar noticieros y vení a tener comunión conmigo. En los momentos de dolor, de incertidumbre, en los momentos donde viene el temor a nuestra vida, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y hermano, entre el ruido, usted la va a poder escuchar. Y la voz de Dios tiene una particularidad. Cuanto más la escucha, menos va a escuchar el ruido. Cuanto más se acerque al Señor, más va a escuchar su voz y menos va a escuchar el ruido del miedo, del temor, del qué va a pasar mañana, porque va a estar con el Señor. Su voz va a estar ahí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Conocemos la voz de Dios para nuestra vida. También Dios nos habla al corazón por medio de su palabra, hermanos. La palabra tiene que estar cada día abierta para que la podamos leer, para que Dios pueda hablarnos, para que nos dé ánimo y consuelo. Tanto se han leído en estos días salmos que quizás hace un mes, 2 meses no se tenían tanto en consideración. Salmo 91 y tantos salmos más que hablan de la provisión, del amor de Dios,
de que Dios nos librará y nos ayudará. Pero no esperemos a que pasemos por una lucha así o una prueba así. Siempre la voz de Dios está para nosotros. Siempre su voz, su consuelo. Siempre el Señor nos va a guiar. En Isaías 42 dice: hablen al corazón de Jerusalén, hablen al corazón de mi pueblo. Díganle a voces, grítenlo, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En el desierto, cuando nos acercamos al Señor y Él nos habla al corazón, experimentamos también su perdón. Yo no sé cómo está tu vida en esta noche. No sé. No sé si hay algo que vos tenés que arreglar con el Señor. Pero qué bueno es que Dios te está trayendo en esta noche. Te está llevando a un lugar aparte y te está hablando al corazón. Y si vos le decís a Dios: Señor, hay algo que yo tengo que arreglar. Hay algo que no está bien en mi vida. Vas a experimentar lo que experimentaron en la época de Isaías. Díganle a mi pueblo, háblenle al corazón a mi pueblo, que su pecado ha sido perdonado. Él nos atrae, nos seduce, nos llama para sacarnos de la apatía en la que podemos estar. Él nos habla. Él nos habla al corazón y nos dice: yo los puedo ayudar, yo los puedo bendecir. Ustedes no tienen por qué vivir en la actitud en la que están. El mundo nada les puede ofrecer. Pasen tiempo conmigo, aún en el desierto. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, yo leí un libro. El libro lo escribió Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un tremendo escritor cristiano. Dicen que uno de los libros de él, El Peregrino, es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Es un tremendo libro y es por lejos el libro cristiano más vendido. Lo que la gente no sabe, que cuando Bunyan escribió ese libro, él estaba en la cárcel, él estaba preso, él estaba en un desierto. Él había caído preso por su fe y estaba atravesando por una tremenda crisis. Hay algunas historias que cuentan que él tenía a su hija enferma y le decían: negá tu fe para que puedas ver a tu hijita. La hija de Bunyan era ciega y tenía miles de tentaciones y luchas y pruebas. Pero en medio de ese desierto, él escuchó la voz de Dios y él pudo acercarse al Señor. Y Dios le dio un libro que se llamaba El Peregrino. Pero hay otro libro más de él, que no es tan conocido, pero es un hermoso libro que se llama Gracia Abundante. Este libro de Bunyan cuenta la historia de su conversión, cuando él se convirtió. Y uno lo lee y a veces hasta se pone nervioso, ¿no?, leyéndolo, porque él da vueltas y vueltas y dice: pero el Señor me habrá perdonado esto y me habrá perdonado lo otro. Y parece que en un capítulo uno dice: bueno, ya Bunyan está tranquilo, llegó. Y al otro capítulo empieza a contar que tuvo envidia y dice: perdí mi salvación porque tuve envidia. Bueno, todo un peregrinaje para llegar a la presencia del Señor. Y él cuenta en ese libro de que su vida fue un desierto. Mientras él buscaba a Dios, su vida era un desierto. Y en un momento en el libro, él escribe esto. Dice: entré al desierto pensando que iba a morir ahí. Salí lleno de vida y de la gracia de Dios. Hermanos, las pruebas, las luchas, los desiertos, es el lugar donde Dios grita su amor por nosotros. Toda prueba tiene un propósito. El apóstol Pedro decía: cuando viene una prueba,
no reaccionen como si algo raro les aconteciese, sino que alaben a Dios, porque todo tiene propósito. Hay gracia en el desierto. Y Dios quiere muchas veces llevarnos al desierto para hablarnos y para mostrarnos su amor. Y por último, ahí en el versículo 15 dice, le daré sus viñas. Le daré sus viñas. La provisión que Dios nos da. Estaremos en el desierto, pasaremos por luchas y por pruebas. Aprovechémosla para buscar a Dios y para acercarnos al Señor. Pero hay una promesa de parte del Señor. No los voy a dejar solos, yo los voy a sostener con mi mano, yo voy a estar con ustedes y yo proveeré. Esa frase que a veces decimos, ¿no? Dios proveerá. Y hermano, papá, jefe de familia, sacerdote del hogar, que quizás estás preocupado en esta noche, Dios proveerá. Él te dará sus viñas. Él proveerá para vos y para toda tu familia. Él estará con vos. Porque la palabra dice, Él es mi pastor y nada me faltará. Pasaremos por luchas, por pruebas, seguro. Pero de todas esas luchas y de todas esas pruebas nos librará el Señor. Y para finalizar, ahí habla, ¿no?, de el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra Acor? Turbación. No, ahí hubo una derrota de Josué y hubo algunas historias, el pecado de Acán, todo ese tipo de historias sucedieron en el valle de Acor. Y la palabra Acor quiere decir turbación, ¿no? Turbación. Miedo, temor, incertidumbre, no saber qué va a pasar conmigo, ponerme mal, deprimirme por la situación. Pero qué increíble que una palabra tan dura como Acor, Dios la trae acá en el libro de Osea para decir que el valle de Acor, que en medio de la turbación, en medio de la esperanza, de la desesperanza, Dios nos da una esperanza. Esperanza de saber que vamos a salir de todo esto, de que atravesaremos el desierto, el valle, y de acá nos sacará el Señor. Esperanza también de hacer lo que tendríamos que haber hecho hace tiempo. Quizás en este desierto Dios nos diga, tenés que cambiar esto, tenés que mejorar esto, tenés que buscarme más. Crecé espiritualmente, porque en el desierto hay gracia. Hasta acá la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y seguimos predicando el Evangelio, seguimos sirviendo al Señor. Aprovechemos este tiempo para hacer cosas que quizás no hicimos por las ocupaciones o por lo que sea. Estemos con la familia, estemos mucho con la familia, estemos mucho con nuestros hijos, con nuestra esposa, estemos muchos con ellos. Hablemos, miremos cómo están, cómo van creciendo. Estemos mucho con el Señor, leamos más su palabra, oremos más. Él nos está atrayendo, Él nos está seduciendo, porque Él es el esposo y nosotros somos la novia. Oramos a Dios para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu corazón tan hermoso, Señor, que utilizan las pruebas y las luchas y los temores para atraernos a ti, para decirte, quiero estar con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes. Y quizás en esta noche nos escuchemos diciéndole al Señor, Señor, ¿cuánto hace que no pasaba tiempo contigo? ¿Cuánto hace, Señor, que no oraba con pasión, con ganas de hablar contigo? Señor, ¿cuánto hace
que no orábamos en familia. ¿Cuánto hace, Señor, que no abría tu palabra para recibir, para que tu corazón hable a mi corazón? Señor, que esto sea una oportunidad para la iglesia. Que este tiempo sea un tiempo de oportunidades. Oportunidades para acercarnos más a ti. Oportunidades para hablarle más a nuestra familia. Para pasar tiempo con ellos. Oportunidades para predicar tu evangelio, Señor. Para hablarle a los vecinos, a las personas que ahora en este mismo momento tienen miedo, tienen temor, no saben qué va a pasar mañana. Pero nosotros sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y, Señor, que muchos puedan conocerte en este tiempo. Que muchos puedan conocerte. Como alguien dijo una vez, el dolor, la tristeza, las pruebas son el megáfono de Dios para despertar a un mundo dormido. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y seguiremos el sábado a la noche a las 20 horas. También tenemos culto en los hogares. El domingo a las 10 de la mañana también tenemos reunión. Así que seguimos adelante, hermanos. Tenemos para hablarnos por teléfono, para mandarnos WhatsApp. Si hay algún hermano con necesidad, comuníquese, vamos a estar orando, sirviendo al Señor y pedimos para que esto que está pasando pase pronto, para que la iglesia salga fortalecida de todo esto y lo que hay en nuestro corazón. Argentina tiene que ser para Cristo. Hay mucho pecado en la Argentina, pecado que ha llegado al trono de Dios.